Hoy es lunes 7 de septiembre, mes patrio, ya encaminados a las fiestas que conmemoran nuestra independencia nacional. Por eso ve usted esta decoración muy mexicana. Y a mi amigo Giner Peraza, que no sé qué le pasó este fin de semana, pero aquí ya estamos haciendo una colecta para comprarle unos rastrillos, porque le creció mucho el bigote del viernes hasta hoy. Me lo dejaría, pero no puedo hablar casi con esta cosa. Mira, ahí está. Bueno. Conato de. Tenemos información local para usted en el radar alternativo. Ahora tiempo nos va a hacer falta porque hay mucha información, así que vamos de una vez. Anuncian la construcción de parques eólicos en Motul y Cansacá, más parques eólicos. Tras obtener la autorización de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Semarnat, la transnacional Aldener española se alista a arrancar la construcción de 2 parques eólicos en el estado de Yucatán. De acuerdo con la información del sitio web del periódico El Economista, se trata de las plantas ecoeléctricas Chacabal 1 y 2 en los municipios de Motul y Cansacá, en el centro norte de la entidad, con una inversión de 1.445 millones de pesos. Ambas plantas se localizarán en terrenos pertenecientes a los municipios de Motul, Cansacá y Suma, en terrenos de la comunidad San Pedro Chacabal, municipio de Motul, y en los ejidos Suma y San Antonio Xiat del municipio de Suma, junto a la carretera Motul-Cansacá. En otra información que también proporciona el Economista sobre este mismo tema, dice que el delegado de la Semarnat en Yucatán, José Carlos Belín Montero, dio a conocer que este mismo año otras 2 empresas de origen extranjero iniciaron trámites para construir al menos 2 parques eólicos más en Yucatán, específicamente en los municipios de Temax, Baca y Sinanché. Y la información da detalles también del parque que está empezado en el municipio de Chilán Bravo, cerca de la costa, que se va a reactivar con 36 aerogeneradores. Bueno, Yucatán estará en la zona sur-sureste de la CEP. Yucatán formará parte de la región sur-sureste junto con Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, en el nuevo esquema para aplicar la reforma educativa que acaba de plantear el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El cercano colaborador del presidente Enrique Peña Nieto anunció que propondrá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, la creación de 5 regiones para coordinar los trabajos de avances de las autoridades estatales y federales en la aplicación de la reforma educativa. En otra noticia, los estados de Tlaxcala, Guanajuato y Yucatán mostraron en mayo los mayores avances en actividad industrial del país. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI que da a conocer El Financiero, Yucatán registró un crecimiento de 10% en el indicador, solo superado por Tlaxcala, que alcanzó un 18.6%, y por Guanajuato con 12.2%. Hay que mencionar que durante el mes de referencia, o sea, mayo, Yucatán registró su mejor desempeño en 9 meses, al tiempo que Guanajuato y Tlaxcala apuntaron crecimientos de menor cuantía que los que registraron en el bimestre anterior. Por cierto, que en cuanto a los estados con mayores rezagos en el índice están Quintana Roo, Campeche y el Distrito Federal. En octubre próximo, la aerolínea Transportes Aéreos Regionales, que se abrevia TAR, abrirá las rutas Mérida, Ciudad del Carmen, Cancún y Mérida, Veracruz, según anunció su director general, Rodrigo Vázquez. A casi un año y medio de que TAR inició operaciones, entre otras en la ruta Mérida-Toluca, el objetivo dijo que la compañía ha logrado que otras aerolíneas reduzcan los precios de sus boletos y en los próximos 5 años se proyecta como la empresa emblemática de la aviación regional. Dijo el ejecutivo que antes de ellos las tarifas para los usuarios de rutas regionales iban desde los 2,000 hasta los 3,000 pesos, pero después de la llegada de TAR, las tarifas promedio se han acotado a un rango de entre 700 y 2,000 pesos, aseguró este señor Vázquez. Yucatán se encuentra en el primer sitio de casos de intoxicación aguda por alcohol, con 8.081 nuevos casos, 7.663 de los cuales son hombres y 418 mujeres. Estamos lejos de la paridad, de acuerdo con la información de la Dirección General de Epidemiología. Según la Secretaría de Salud, las manifestaciones clínicas más importantes de la intoxicación aguda por alcohol son los cambios conductuales desadaptativos, como la desinhibición de impulsos sexuales o agresividad, la habilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio y de la actividad social o laboral. O sea, usted ha visto un borracho, pues así. Quieren el reconocimiento de la UNESCO al cráter de Chicxulub. Oye, ¿esos no son los llamados homosexuales? Pues sí, entre ellos están los que... No, si conoces a alguien no tienes que revelarlo. No volteo a ver entonces.
Autoridades de Yucatán estudian la posibilidad de invitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para postular de manera conjunta al cráter de Chicxulub como patrimonio mixto de la humanidad ante la UNESCO. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori San Pedro, subrayó que analiza la posibilidad de invitar al NINA para ver si podemos mezclar y ser un patrimonio mixto de la humanidad, es decir, cultural y natural, dijo. Añadió que esto podría ser posible ya que en la región, la cual se caracteriza por tener un anillo de cerotes, se encuentran ciudades emblemáticas para la cultura maya, como es el caso de Mayapán, entre otros. Reveló que se está integrando un grupo de investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Centro de Investigación Científica de Yucatán, así como de especialistas de Estados Unidos y de Inglaterra que pueden dar sustentabilidad a la petición de que el cráter de Chicxulub sea considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el Fondo Nacional de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas. Eso es lo que tenemos en información local y ahora vamos con la información nacional con Fernando Río. Gracias, mucha ciencia en el estado últimamente, ¿no? Parques eólicos, aquí el cráter. Ya vamos a estar como en Holanda. Sí, a ver si no acabamos intoxicados etílicamente. No, estamos empezando semana, imagínate, el miércoles ya estaremos corcoveando. Bueno, pues yo les voy a comentar que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que propondrá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores la creación de 5 regiones para coordinar los trabajos y avances de las autoridades estatales y federales en la aplicación de la reforma educativa. Al inaugurar la 14ª reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU por sus siglas, señaló que cada 3 meses el titular de la SEP se reunirá con los mandatarios y secretarios de educación estatales de las 5 regiones para revisar los avances de reforma en un diálogo integral. El objetivo es llevar la SEP a los estados, conocer los problemas, retos y formas de ayudar a resolverlos a nivel local como federal, hacer una agenda precisa y cumplir las tareas que cada quien tiene con el fin de elevar la calidad educativa del país. De verdad que sería nuestro mejor deseo y un logro importante si se alcanza. El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el paquete económico 2016 será la posibilidad que tiene el gobierno federal para dar un giro a la política económica. El legislador federal manifestó que las actuales políticas públicas han sido un fracaso, por lo que es necesario que en la segunda mitad del sexenio se reorienten las prioridades en materia social. Si nos arriesgamos a cambios importantes, podremos superar esta situación. Si se insiste en el mismo camino, la crisis persistirá con lamentables consecuencias para la economía y bienestar de millones de familias mexicanas, dice el perredista, expresidente del Senado. Y un caso que hemos abordado en repetidas ocasiones y desde la fecha en que sucedió, septiembre 26, si mal no recuerdo, de 2014, pues ha acaparado titulares, editoriales, pláticas de café. Luego del informe de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa, sitio que por cierto no figuraba mucho en la geografía nacional hasta este lamentable suceso, y el pronunciamiento de la PGR, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa hicieron suyas las sugerencias del grupo de expertos independientes y exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto antes del próximo 10 de septiembre. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, los familiares de los 43 jóvenes dijeron que la verdad histórica de la PGR había quedado como una mentira histórica que ellos nunca creyeron. Como se los dijimos siempre, no es que no lo queramos aceptar, es que jamás ha habido evidencias. No podemos aceptar algo que no existe, son vidas humanas, son jóvenes inocentes a los que les pisotearon su dignidad. No podemos quedarnos callados así de fácil. Ahora que se ha sabido el informe de los expertos independientes, daremos los pasos siguientes como padres, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes, y ojalá de verdad que pronto se llegue al fondo de este asunto, pues los difuntos, muy corta edad, perdieron la vida, se truncaron caminos que pudieron ser exitosos, de gente que pudo aportar a la sociedad, o al menos tenía el camino trazado para ganarse la vida de manera honesta. Y hoy pues son un caso reiterativo de la sociedad mexicana, y que los padres y madres de familia pues puedan tener el descanso que también merecen, sabiendo que haya justicia para sus hijos.
tanto polvo alrededor, yo creo que no nos va a dejar descansar en paz por mucho tiempo. Ojalá que esto algún día tenga un final. Ya no feliz, pero al menos un final. Bien, pues Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó las características e inconsistencias del caso Iguala. No tenemos conclusiones, pero sí evidencia de lo que existía o no y de las contradicciones. Por lo tanto, es necesario que haya un replanteamiento de la investigación. Esto es fundamental, dicen los expertos. Este lunes, en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Beristain reiteró que la incineración de los estudiantes en un basurero de Cocula es una hipótesis imposible. El evento narrado de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula durante 16 horas y ser consumidas a un nivel de restos humanos sin partes biológicas que es parecido a los restos que se tendrían en un horno crematorio, ese tipo de evento no pudo haber sido en el basurero de Cocula. Hasta ahí es lo que hemos concluido. Tenemos las certezas científicas sobre esta cuestión respecto a qué pasó con los normalistas desaparecidos, cuál fue su destino, o ha sido cuál es o ha sido, ¿verdad?, su destino. Ahí no nos hemos pronunciado porque no tenemos claridad. Hay que trabajar con las pruebas científicas al máximo y hablar solo cuando uno tiene los datos en la mano para dar certeza en un caso que ha generado tantas y tantas dudas. Y finalmente, pues comentar con usted que el incremento en el precio del huevo ha sido el mayor de la canasta básica. En la primera semana de septiembre, los productos de la canasta básica registraron mínimas variaciones en su precio, siendo el huevo el de mayor incremento al pasar de 50 a 55 pesos por kilogramo en mercados de Tijuana. La Profeco informó que del 31 de agosto al 4 de septiembre en los centros comerciales del Distrito Federal, pues el kilo del aguacate Hass se ofreció hasta en 28.22 pesos, la bolsa con 2 kilos de azúcar en 26.96, la cebolla en 20.77, el jitomate en 20.14 y el de limón en 16.95 pesos el kilo. Y bueno, pues da diversas cifras del costo de los productos en Monterrey, la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, pues en unos lados más, en otros menos, pero finalmente, pues cuando uno lee estas cosas, dices, ¿qué iré a comer hoy? Tomate está caro. Está caro, mi amigo, no sé, a lo mejor aquí al lado compro unas tortillas, una untadita de chile, un poco de frijol y llenamos la barriga. Bueno, no es para tanto. Nuestro amigo David Heredia seguramente nos llenará cuando menos el espíritu. Nos alegrará la con su editorial, o no, o quién sabe. Bueno, pues el radar alternativo ¿Qué detectó lo siguiente. ¿Y ahora cómo? Y decimos cosas veredes, míos, sí. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del gobierno federal a analizar las recomendaciones hechas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEL por sus cifras, de Argentina en torno al caso Iguala. Como ya bien lo ha dicho aquí nuestro experto conductor Fernando Río Rosado, esta nota está girando a nivel mundial. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que ya dio instrucciones para que las investigaciones de los sucesos en Iguala, Guerrero, tomen en cuenta los elementos aportados por este grupo de expertos que dijo que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. En conferencia de prensa, la procuradora Arely Gómez aseguró que la PGR realizará un nuevo peritaje en el basurero de Cocula para determinar si los 43 estudiantes desaparecidos fueron o no quemados ahí. Y decimos nosotros, todo un caso que traerá consecuencia para quienes fueron en su momento los responsables de la versión oficial y que los padres de los desaparecidos nunca creyeron. Claro, era una versión con olor a patraña, y con esa se casaron e incluso le valieron la remoción al titular de la PGR, licenciado Jesús Murillo Caram,
quien fue enrocado a la SEDATU para luego ser mandado a su casa para que descanse. Recuerden ustedes aquel momento en que Jesús Murillo dijo, ya me cansé. El caso, un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó. O sea, eso creían hacerles creer a todos los demás. El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basados en información pública y oficial, señaló en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos 2 municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron. Tras 6 meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que, aunque no tienen datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva. En el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que había sido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse. Vivos. El reporte fue presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue el grito que enarbolaron. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, gritaron sus familiares. Los expertos que dieron a conocer el documento ante los padres de las víctimas y diversas autoridades refieren que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre Guerrero y Chicago. Ojo en este último punto. Por eso, añade el texto de más de 400 páginas, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. La cola del gato, encerrado, empieza a moverse entre la mafia internacional. Y ahí veremos. El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la verdad histórica de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano, versión que ahora cae por su propio peso. Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados, tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas. Los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, solo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió, pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos. ¿Lo sabían? El denominado informe Ayotzinapa documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en 9 distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó 6 muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos 2 personas que esperaban ser atendidos. Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen su hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos,
Por ejemplo, hornos públicos o privados. Ojo, hasta ahora las autoridades han detenido a más de 100 personas, en su mayoría policías municipales. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, también está preso y es señalado junto con su esposa como probables autores intelectuales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha solicitado una ampliación de 2 meses a la investigación del grupo de expertos, pero el gobierno aún tiene que decidir si lo aprueba o no. La ONG Human Rights Watch, al conocer el informe, lamentó que pese a la conmoción que suscita el crimen, las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria, por lo que indicó que la justicia mexicana necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actividad o actuación. Cosas veremos, Dios sí. Lo dejo sobre la mesa. Pues es un caso por demás complicado que ha puesto en jaque a las autoridades de la PGR y todas aquellas que tienen algún grado de responsabilidad en la investigación del caso. Pero bueno, al día de hoy no sabemos dónde está el Chapo, al día de hoy no sabemos quiénes propiciaron este abominable crimen y no hay una explicación razonable a la sociedad mexicana. Esta es una versión más de lo que ha estado sucediendo con un gobierno mexicano que lamentablemente, por decirlo así, nos afecta a todos porque la credibilidad mundial crea una incertidumbre en la comunidad, crea una incertidumbre entre los inversionistas, crea muchas cosas. Una mala imagen del país. Es una mala imagen para el país. Aparte de lo que comentábamos en Ojeando la Noticia hoy en la mañana, en el sentido de que alguien, si no el presidente, alguien debería imponer una sanción a los autores del primer informe que nos quisieron hacer tragar como si fuera rueda de molino, con la versión esa de que los incineraron, que ya ahora se evidencia que es imposible científicamente que haya sucedido eso. Aparte de eso, hay algo que la gente y los medios y el de la ciudadanía en general se resiste a decir. Señores, las sociedades se están corrompiendo. A mí me preocupa en grado extremo lo que estoy viendo en torno al Pepino de Mar, en Tilán González y Tilán Bravo, porque la sociedad va siendo permeada por el espíritu de la ilegalidad, impulsado en su base por una falta de justicia, una mala actuación de los poderes judiciales. Pero bueno, acá en el caso de Ayotzinapa, que nos ocupa por el momento, creo que se está obviando que este asunto hubiera sido menos complicado si se hubiera reconocido desde el principio que fue una acción en contubernio del crimen organizado con las policías y con cuerpos militares. No el ejército como institución, grupos militares que sabemos desde los tiempos de Caro Quintero, sabemos que hay grupos militares que protegen a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes tienen una base social amplia, tienen simpatías entre la población. Esa colusión de sociedad, crimen organizado, policías y militares es lo que ha dificultado el esclarecimiento. Nadie quiere en verdad llegar al fondo, o muy pocos lo quieren hacer. De hecho, la comisión investigadora que ahora da su moción dice que no se aventura a decir nada. Lo que nosotros decimos es que científicamente es imposible esa versión, pero no quieren decir nada más. Mientras tanto, hay decenas de familias rotas por esta desgracia. Es verdad. No hay más que desear que por el bien, no solo de las familias de los 43 desaparecidos, sino por el bien de la sociedad y del prestigio del país, este caso quede aclarado y que no se vuelva a repetir nunca, pero nunca más. Y hacemos notar también, antes de despedirnos, esta decoración mexicana que amablemente nuestra chica Bond ha puesto y que será mejorado. Su equipo de colaboradores. Así es, imperará, por así decir la palabra, durante todo el mes de septiembre. Que ese espíritu de mexicanidad no se pierda, señores. Muchas gracias. Pues viva México. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias.